Buenos días, Julián. Ahorita iniciamos. Buenos días, Emiliano. Buenos días, Carla. En unos minutos iniciamos. Claro, profe, buenos días. Sí, profe, gracias. Buenos días, profe. Les comento que ya se subió la tarea, se acaba de subir ahorita a Classroom, tiene 5 minutos que se subió. Entonces, para que la vayan revisando, la tarea está para el 31, o sea, para el próximo, de este sábado en 8 días. Entonces, para que la revisen y vayan viendo sus dudas. Claro, profe, muchas gracias. Gracias. Ándale. Buenos días, Sebastián. Buenos días, Christopher. Buenos días, profesor. Iniciamos en unos minutos. Sí, gracias. Buenos días, Víctor Manuel. Buenos días, profe. Buenos días, Diego. Buenos días, Alejandro. Hola, profesor, buenos días. Ahorita iniciamos en unos minutos. Sí, muchas gracias.
Muy buenos días tengan todos ustedes. Son las 7 de la mañana de este día 22 de octubre del 2020. Vamos a continuar con lo que veníamos trabajando, que era el análisis de un cuerpo sometido a torsión. Particularmente lo que habíamos hecho era analizar el estado de esfuerzos y deformaciones en una barra de sección circular sometida a torsión. Me voy a permitir ya poner la presentación. Ahí deben de estar para todos ustedes la presentación. De no ser así, por favor, indíquenmelo. Sí, se ve, bien. profe. Sí, muy bien, gracias. Entonces, antes de iniciar, aunque faltan algunos de sus compañeros todavía, vamos a la mitad del grupo. Pero antes de iniciar, les quisiera comentar que ya está la primera tarea. Está en la página de Classroom. Es una tarea sobre el tema de análisis de esfuerzos y deformaciones. Vienen algunos ejercicios de círculo de Moore. Entonces, esta tarea es para el próximo sábado, no pasado mañana, desde luego, sino para el próximo sábado 31 de octubre, o sea, 9 días. Las dudas que ustedes tengan las vamos a ver entonces el martes y el jueves de la próxima semana. Todavía no subo más tarde la presentación de torsión, para que ustedes la tengan también como una guía de lo que estamos ahorita revisando. Muy bien. Recuerden que el primer examen va a cubrir hasta torsión, o sea, en este tema que estamos es hasta donde va a llegar el primer examen parcial. Dicho esto, y si nadie tiene ninguna pregunta o alguna duda, iniciamos entonces. Entonces, lo que quedamos nosotros es que íbamos a trabajar con una barra de sección circular, tal como la que está en la figura. Y esa barra lo que íbamos a hacer era sujetarla de un lado y aplicar un momento torsionante del otro lado. Lo que observamos o lo que observaríamos al tomar una barra de sección circular y aplicarle un momento torsional o torsionante, va a ser, habíamos dicho, que el sector, vamos a ver que una parte de la barra gira, o sea, tiende a girar, tiende a rotar sobre su eje. Al rotar, se distorsiona un ángulo teta, o sea, a final de cuentas, una línea que tuviéramos, una línea que hubiésemos marcado al inicio entre, vamos a decir, el punto, el plano de donde está empotrada, el plano donde está sujeta la barra y el plano, vamos a decir, de la orilla opuesta, del lado opuesto de la barra. Entonces, al momento de aplicar el momento torsionante, lo que observaríamos es que se genera un desplazamiento que podemos describir a través de un ángulo teta. Estamos hablando de deformaciones muy pequeñas, o sea, son infinitesimales. Entonces, ese ángulo teta, a lo mucho, pero muchísimo, estoy hablando, alcanzaría una décima de radiano. O sea, estamos hablando de ángulos de distorsión que son menores, ¿sí? De unos 5 grados, 5 o 6 grados normalmente para este tipo de formaciones. La barra tiene un radio R mayúscula, ¿sí? Y entonces, al aplicarle el momento torsional, quedamos que toda la barra, o sea, toda esta cara que estaría con respecto a los ejes X2, X3, va a girar y va a girar de manera homogénea, va a girar de manera uniforme, o sea, está rotando sobre su eje. Muy bien. La barra, dijimos, tiene una longitud L y el sistema coordenado lo estamos poniendo en donde, del lado donde está el empotramiento, ¿sí? Muy bien. Todo esto ya lo habíamos hecho, estamos repasando solamente. Dijimos que el desplazamiento que iban a sufrir las partículas en la barra lo íbamos a indicar a través de un vector U. Y ese vector era el ángulo por la posición. El ángulo está rotando alrededor del eje de la barra y el eje de la barra es el X1, ¿sí? Los ejes perpendiculares a X1 entonces serán X2 y X3, ¿sí?
Entonces llegamos a que el desplazamiento se describía como un vector en donde no había movimiento en dirección del eje axial, o sea, del eje 1, del eje de la barra, y todos los desplazamientos se mantenían en la cara perpendicular al eje de la barra, ¿sí? Entonces, nosotros decíamos, si hablamos de X2, que en este caso es la horizontal en esta figura, bueno, el desplazamiento en realidad es un arco, pero ¿cómo lo estamos describiendo? Como una recta, ¿sí? Entonces, el desplazamiento, ¿sí? Representa un movimiento, ¿sí? En dirección de X2 y ese movimiento va a ser proporcional a la distancia con respecto del centro, o sea, proporcional entonces a lo que nos desplazamos en el eje X3. Y en el otro desplazamiento va a ser en sentido negativo a X3, entonces va a ser menos, ¿sí? Proporcional esto a la distancia que recorremos a partir del origen, que sería X2, ¿sí? Y ahí tendríamos ya este desplazamiento, ¿sí? Muy bien. Entonces, dijimos, bueno, la deformación, ¿qué es? La deformación es un medio del gradiente más la transpuesta del gradiente. Y a partir de eso, desarrollamos, todo esto ya lo habíamos hecho, desarrollamos la matriz de deformación. La matriz de deformación nos indica que cuando nosotros sometemos a torsión la barra, las deformaciones que se presentan son exclusivamente de corte. ¿Y esas deformaciones son en qué? En el plano, digámoslo así, perpendicular al eje de la barra. Muy bien, aplicamos nuestra ecuación constitutiva, la relación que nos permite, ¿sí?, determinar el esfuerzo en función de las deformaciones. ¿Cuánto vale la traza? La traza vale 0. Entonces el primer término de esta ecuación se anula y tenemos solamente este término. ¿Qué deformaciones tenemos? Solamente a corte. Entonces solamente vamos a tener esfuerzos de corte. Entonces los esfuerzos de corte, ¿dónde están? En el plano perpendicular al eje. Eso es lo que teníamos aquí básicamente, lo podríamos visualizar así. Y habíamos llegado a esta descripción del estado de esfuerzos. Muy bien, una vez que hicimos eso, lo que hicimos fue igualar los esfuerzos que representan la respuesta del cuerpo a las solicitaciones que estamos aplicando. Entonces, en este caso, la solicitación, ¿qué es? Es un momento, ¿sí? Es un par que lo que trata de hacer es rotar en la barra sobre su eje. Entonces, ese momento, ¿con qué se compensa? Se compensa con los esfuerzos de corte que tenemos en el interior, ¿sí? Los esfuerzos de corte, 3-1, 2-1, y a partir de eso, lo que nosotros hicimos fue simplemente desarrollar, hacer la igualdad, desarrollar, y nos encontramos que el momento torsionante era igual a mu o g, no me acuerdo que si usé mu o g en la clase anterior, que es el módulo de rigidez a corte, la parcial de teta con respecto de x1 y r cuadrada diferencial de a. Esta integral de r cuadrada diferencial de a, quedamos que era el momento polar de inercia, o sea, la rigidez geométrica de la sección a deformarse, o sea, la rigidez geométrica de la sección transversal a sufrir una distorsión por efecto de un momento. Entonces, a partir de la ecuación en donde calculábamos el momento, despejamos, ¿sí? ¿Qué despejamos? Cómo variaba el ángulo con respecto al eje. Y obtuvimos, o sea, simplemente, pues despejamos de la ecuación que tenemos acá arriba y nos quedó que la variación del ángulo con respecto a lo que nos desfasábamos o nos íbamos moviendo sobre el eje longitudinal de la barra era igual al momento torsionante entre el módulo de rigidez a corte y el momento polar de inercia. Muy bien. Al sustituir en la ecuación que teníamos originalmente, nos quedaba que
Y me parece que aquí fue donde llegamos. Quedamos que el estado de esfuerzos, cuando tenemos un momento torsionante, es un estado de esfuerzos de corte puro. Y el esfuerzo es proporcional a la distancia al eje. Esto x3, x2 representa la distancia al eje por el momento torsionante y dividido esto entre el momento polar de inercia de la sección circular. Si hay alguna duda hasta ahí me dicen, pero me parece que hasta aquí exactamente llegamos el pasado martes. Muy bien. ¿Hay dudas hasta ahí? Por ejemplo, de lo que estuvimos haciendo la ocasión anterior, no puse IP, sino puse J. O sea, es el momento polar de inercia, ¿sí? Por lo demás, es exactamente esto. Si nosotros vemos esta ecuación y nos regresamos a la figura, X3, voy a irme aquí a esta figura, X3, X2, ¿qué representan? Posiciones. Entonces, yo una posición que puedo considerar es sobre el eje. En este momento, si me voy sobre el eje X3, ¿cuánto vale la posición en X2? Vale 0. Entonces, ¿qué es lo que podría, si me regreso a la ecuación, pondría, me voy sobre el eje X3, X2 vale 0, ¿sí? Muy bien. Si hago eso, entonces X3 ¿en qué se convierte? Si hago eso, muy bien, si hago eso, X3 se convierte en cuánto me desplazo del centro. ¿Y cuánto me desplazo del centro? ¿Qué es? Es la distancia al centro, pues es el radio. Entonces, nosotros lo que tenemos es que los esfuerzos son uniformes siguiendo la distancia desde el centro. O sea, si nosotros consideramos cuál es el esfuerzo que tenemos en el centro de esta barra, o sea, en el origen, podríamos decirlo así, ahí los esfuerzos son 0. ¿Y dónde son máximos los esfuerzos? Cuando estamos en la superficie de la barra, o sea, cuando tenemos un radio R, ¿sí? Entonces, esta ecuación que tenemos aquí la podemos pasar de una forma matricial a un concepto escalar muy sencillo. Entonces, decir simplemente que el cortante es momento torsionante entre el momento polar de inercia o segundo momento de área, multiplicado esto, en lugar de la matriz, lo que puedo poner es la distancia al centro. Y la distancia al centro, ¿cómo se define? Como R. Cuando R sea máxima, estamos en la superficie. Y ahí es donde vamos a tener los máximos esfuerzos. Entonces, esto, en el primer ejercicio que hagamos, debe de quedar total y absolutamente claro. Ahora, ¿cómo vamos a diseñar o qué vamos a usar para diseñar? Bueno, nosotros vamos a usar factores de diseño. ¿Esto qué representa? Representa que nosotros vamos a tener un esfuerzo máximo o cortante de diseño. Ese esfuerzo máximo de corte que vamos a aplicar a nuestro cuerpo, que consideramos que es lo que puede soportar nuestro cuerpo, va a ser igual al esfuerzo de excedencia entre 2 veces el factor de diseño, ¿sí? Si el factor de diseño es 2, entonces el cortante de diseño va a ser igual al esfuerzo de excedencia dividido en 4. Si las cargas son cíclicas, o sea, si la carga varía en el tiempo, ¿sí? O sea, son cargas repetidas, entonces nuestro factor de diseño va a ser 4. Por lo tanto, nuestro cortante de diseño va a ser el esfuerzo de excedencia, y entonces tendríamos 2 por 4, 8, dividido entre 8. Y si tenemos cargas de impacto, entonces lo que vamos a tener es que el cortante de diseño es igual al esfuerzo de excedencia entre 12. O sea, tenemos 6 por 2, 12. Entonces, esfuerzo de excedencia entre 12. Entonces, si el par se mantiene constante en el tiempo, el cortante de diseño es igual al esfuerzo de excedencia entre 4. Si el par varía en el tiempo, es una función del tiempo,
O sea, si estamos sometiendo a fatiga nuestro eje, el cortante que vamos a usar para diseñar va a ser igual al esfuerzo de diseño entre 8. Y si el par se aplica de manera, vamos a decir, de manera súbita, o sea, es una carga de impacto, entonces el cortante de diseño va a ser igual al esfuerzo de excedencia entre 12. ¿Sí? Muy bien. ¿Dónde vamos nosotros a obtener nuestros esfuerzos de excedencia? Bueno, pues podemos recurrir a la red, pero para evitarme problemas en este curso, lo que les voy a proporcionar, yo creo que ahí subo esto, son las tablas del libro de texto, ¿sí? Entonces, en esta tabla que tenemos aquí, nos dice que son las propiedades de los aceros al carbono y aceros aleados, ¿sí? Muy bien, entonces, normalmente para ejes vamos a usar aceros de medio carbono, aceros, piezas que van a ir templadas y revenidas. Entonces, podemos usar un acero 1040. W significa que fue templado en agua y la 700 significa los grados Fahrenheit a los que se les dio el revenido, o sea, el tratamiento posterior al temple para aliviar esfuerzos. Y entonces aquí tenemos, primera columna, la resistencia máxima en miles de libras sobre pulgada cuadrada. No voy a usar sistema inglés en el curso, entonces el valor que tenemos aquí es resistencia o esfuerzo último en megapascales. Siempre voy a estar trabajando en megapascales. Entonces, el esfuerzo último para este material es de 876, pero nosotros estamos diseñando elementos mecánicos. Entonces, no nos interesa que lleguen hasta la fractura. Lo que nos interesa es que trabajen en el rango elástico. Entonces, el valor que siempre vamos a usar es el esfuerzo de excedencia. El esfuerzo de excedencia en megapascales, que en este caso, para el ejemplo que estoy dando, es 641. Entonces tenemos, por ejemplo, un 1040, 700 grados y ¿qué vamos a usar? El esfuerzo de excedencia y el esfuerzo de excedencia es 641 megapascales. Ese es el dato con el que nosotros vamos a trabajar. Muy bien. Hasta ahí, espero que las cosas vayan caminando. Regresamos a la presentación. Muy bien. Entonces, vamos a ver qué haríamos en este caso, ¿sí? Tenemos un reductor de velocidad o un variador de velocidad. Normalmente los variadores son reductores, o sea, lo que hacen es bajan la velocidad angular y aumentan por consecuencia el par, ¿sí? En ese sistema que vamos a analizar en el primer ejercicio, tenemos un eje 1 romano, que es el eje de entrada, y el 2 romano es el eje de salida. Muy bien, el 1 lo que tiene es un eje que lo podríamos considerar como si fuera un empotramiento. ¿Por qué? Porque los rodamientos sobre los cuales se está trabajando, sobre los que está girando el eje, están, vamos a decir, más allá de donde está el engrane que transmite la potencia. Entonces, la potencia, ¿cómo la podemos, o el movimiento, cómo lo podemos transmitir? A través de engranes, a través de cadenas y catarinas o a través de bandas y poleas, ¿sí? En este caso, preferí usar este ejercicio donde hay engranes. El engrane 1 va a ser de 20 dientes y el engrane 2 va a ser de 60 dientes. ¿Eso qué representa? Que por cada 3 vueltas que dé el engrane 1, ¿sí? Va a dar una sola vuelta el engrane 2. Entonces vamos a reducir la velocidad angular en 3, ¿sí? 60 dientes en el engrane 2, 20 dientes en el engrane 1. Realmente para calcular esto necesito considerar la combinación de torsión y flexión. Como apenas estamos estudiando torsión, entonces solamente vamos a analizar considerando el momento torsionante o torsional, ¿sí? Muy bien, entonces consideramos solo cargas por efecto de torsión y lo que nos piden es calcular el diámetro de los ejes 1 y del eje 2, ¿sí? La carga es, o la potencia,
Normalmente la carga la vamos a obtener o nos la van a dar de manera indirecta. La potencia son 20 caballos, o sea, tenemos un motor de 20 caballos que es con el que estamos accionando. Recuerden que si bien estamos, estamos usando un sistema métrico, todavía las potencias es muy usual que se den en caballos, no se den en kilowatts, ¿sí? Entonces, normalmente ustedes llegan a comprar un motor de 1 kilowatt y pues se les van a quedar viendo nada más a ver como si fueran extraterrestres. En cambio, si ustedes dicen que quieren un motor de 1,5 caballos, no va a haber ningún problema. O sea, es lo que normalmente, es la forma como normalmente se habla de las potencias, ¿sí? Muy bien. Entonces, los ejes de entrada y de salida, lo que propongo es que se construyan o se fabriquen en un acero 4140 OQT 900, o sea, un acero cromo molibdeno templado en aceite, oil quenching y untempering y revenido a 900 grados Fahrenheit. Eso es lo que les estoy proponiendo que hagamos. ¿Cómo funciona el sistema? Bueno, yo estoy suponiendo que al lado izquierdo, si veo la flecha 1, por el lado izquierdo estoy alimentando, de alguna manera, estoy haciendo llegar el accionamiento, estoy alimentando la potencia. Muy bien, la potencia se transmite a través del engrane. Una pequeña cantidad de potencia se necesita para vencer la fricción en los rodamientos, en lo que está marcado aquí en los valeros, ¿sí? Valeros o rodamientos que esté utilizando. Para nuestro caso vamos a despreciar la potencia que se está perdiendo aquí en los valeros o rodamientos. Muy bien. Entonces, la potencia o el momento torsionante viene, ¿sí? Llega al engrane y todo el momento lo estamos considerando que se transmite a través del engrane 1 hacia el engrane 2. En el eje de salida vemos que el engrane está entre los dos rodamientos, ¿sí? Y la lógica es que el elemento de accionamiento de esta flecha número 2 o de este eje número 2 esté para el lado derecho, ¿sí? ¿Qué es el accionamiento? ¿A qué está moviendo esto? No sé, ni el motivo ahorita del problema. Entonces, simplemente la potencia está entrando por el engrane 1, perdón, por el eje 1 y sale por el eje 2. Muy bien. Entonces, si yo veo en el eje 1, pues el par viene, veo la figura de abajo, viene, llega al engrane a E1, que es el engrane 1, y de ahí en adelante prácticamente el momento torsionante es 0. En cambio, si lo veo para el eje 2, pues antes del engrane 2, antes de que esté el engrane, ¿cuánto vale el par? El par vale 0. Una vez que aplicamos, que tenemos el engrane, de ahí en adelante vamos a tener ya nuestro momento torsionante o torsional que estamos transmitiendo. Hasta ahí, si hay alguna duda me indican, si no continuamos. Ustedes me dicen. Las curvas del lado, de la imagen del lado derecho que representan las que dice Flexión, shape of... flexión. O sea, a final de cuentas, el eje 1 está empotrado. O sea, el eje 1 está sujeto del lado derecho. Vamos a, no sé si ahí se ve con la pluma, está sujeto del lado derecho. Entonces, para transmitir el par, ¿qué es lo que estamos haciendo? Aplicando una fuerza. Y entonces esa fuerza, ¿qué hace? Con el eje lo trata de doblar, ¿sí? Es lo que se ve del lado derecho, o sea, hay una flexión, ¿sí? Entonces, el eje 1 está, es como si fuera, insisto, como si fuera una barra empotrada, porque los apoyos ¿en dónde están? Están en los valeros, están del lado derecho del engrane. Pero el eje 2, los apoyos están, vamos a decir, vamos a ambos lados del engrane. O sea, el engrane ¿en dónde está? El engrane está en el centro, ¿sí? Y los apoyos están a distancias similares a izquierda y a derecha. Es lo que tenemos en el eje 2. Los apoyos son C y D. Entonces, en este caso lo podríamos analizar el eje 2 como una barra simplemente apoyada. Por facilidad en el curso
vamos a considerar ahorita nuestros apoyos como si estos permitieran el movimiento del eje. O sea, como que no fueran estrictamente un apoyo rígido, sino que permitieran cierto movimiento del eje. En realidad, realmente la mayor parte de las veces se consideran como empotramientos, pero es mucho más fácil considerar que son apoyos simples, mucho más fácil, por lo menos para el caso C y D. Para el caso donde tenemos el engrane, donde tenemos el engrane 1 y los apoyos AB, ahí simplemente, insisto, lo considero como si fuera un empotramiento, lo tengo del lado derecho, ¿sí? Muy bien. Bueno, entonces tenemos esto, no sé si ahí está la respuesta. ¿Sí quedó la respuesta? Sí. Muy bien, gracias. Bueno, regreso a la figura, la disminuí porque pues nada más la quiero como una guía y voy a tratar de irme paso a paso. O sea, si quieren ustedes vayan renglón a renglón y me van siguiendo. Muy bien. Entonces tenemos eje 1 es entrada, ahí lo vemos. Eje 2 es salida, ahí lo vemos. Muy bien. Primero que necesitamos, factor de conversión. Yo sé que un caballo de fuerza es igual a 746 watts. Entonces, lo primero que necesito es trabajar en sistema internacional, o sea, tener mis unidades en sistema internacional. Y ahí van a ser watts lo que voy a manejar. Entonces, 20 caballos es la potencia que están transmitiendo estos ejes. 20 caballos ya es una potencia, yo diría, importante. Piensen ustedes en cosas que conocemos. En la lavadora, por ejemplo. La lavadora debe de tener pues un caballo de potencia, lo mucho. El refrigerador, el motor que mueve al compresor del refrigerador también debe de ser de ese orden. O sea, en la casa, primero, la alimentación de la energía, ¿cómo es? Monofásica, ¿no? Monofásica, 60 ciclos, 127 volts, ¿sí? La alimentación industrial, o si ya tenemos motores industriales, todos los motores industriales son trifásicos, ¿sí? ¿Por qué? Porque si ustedes tienen una sola fase, ¿qué problema tienen en el motor? Al momento de arrancar, nada más tienen, ahora sí que un elemento que lo está empujando, entonces le cuesta mucho trabajo arrancar. Entonces, normalmente todo motor monofásico trae un capacitor. El capacitor lo que hace, o lo que se hace con el motor, es generarle una especie de una bobina secundaria, o sea, o desfasar o generar un desfasamiento de la corriente para artificialmente ver como si tuviéramos dos fases de corriente, de tal manera que en el arranque se facilite, que se facilite entonces el arranque del motor. Cuando ustedes, el motor de la bomba del agua, o sea en el refrigerador, el condensador o el capacitor que trae el motor se echa a perder, pues ya no trabaja más el motor. ¿Por qué? Porque no tiene la suficiente capacidad, no tiene la fuerza para poder arrancar. Recuerden también que siempre las mayores corrientes se demandan al arranque. ¿Sí? Tenemos ahí un transitorio y ahí tenemos una mayor demanda de corriente, ¿sí? Que de alguna manera influye o afecta sobre el resto de los equipos. Muchas veces, si la instalación de la casa está mal desarrollada, mal diseñada, vamos a tener que, por ejemplo, cuando arranca el refrigerador, por ejemplo, la luz muchas veces empieza a parpadear, baja un poquito el voltaje. Entonces, eso es cuando las instalaciones han sido mal hechas, cuando los cables todos los conductores son demasiado delgados para las solicitaciones para las corrientes que están trabajando. Pero no es un curso de electricidad, es un curso de mecánica de sólidos, entonces me regreso a lo que me interesa. Muy bien, siguiente expresión. Yo sé que la potencia W punto, espero que quede claro, se vea el cursor, es igual al momento torsionante por la velocidad angular. Es una expresión que conocemos desde la prepa o a lo mejor alguien desde la secundaria. Entonces, potencia
es igual a momento torsionante por velocidad angular. Perfecto. Muy bien, ahí lo tenemos. Tenemos aquí de nuevo la expresión. Entonces, de la expresión que tenemos, podemos despejar y el momento torsionante es igual a ¿cuánto? Es igual a la potencia entre la velocidad angular. La velocidad, ¿cómo debe de estar? En las unidades naturales para los ángulos o para la rapidez de rotación. Entonces deben de ser radianes, en este caso radianes por segundo o segundo a la -1, como ustedes lo quieran ver. La velocidad angular en radianes es 2pi por el número de revoluciones. Acuérdense que en un motor siempre lo que nos van a dar son las revoluciones por minuto. La velocidad del motor nunca nos la van a dar en radianes, sino en revoluciones. Entonces, nosotros estamos a frecuencia de red. Frecuencia de red son 60 ciclos, perdón, la frecuencia de red son 60 ciclos. Entonces, los motores eléctricos van a ser de fracciones de 3,600 revoluciones por minuto. Pueden ser de 3,600 o pueden ser de 1,800, que sería lo más usual, o pueden ser de 900, que son bastante raros. Siempre hay un desfasamiento entre, vamos a decir, la onda eléctrica y la señal mecánica. Entonces, si bien la frecuencia de red son 3,600, son 60 ciclos por segundo, 3,600 entonces por minuto en 60 segundos. Si bien eso es lo que tendríamos, en realidad siempre hay un retraso en la señal. Entonces los motores en realidad no son, teóricamente serían de 3,600 revoluciones, prácticamente van a ser como de 3,540. Entonces no van a ser de 1,800, sino prácticamente van a ser por ahí de las 1,750, por ejemplo. No sé si con esto, entonces siempre esos datos son datos que vienen en la, vamos a decir, vienen ya en la etiqueta del motor, vamos, ¿sí? Son los datos ya del motor. En este caso, de alguna forma, por alguna forma, lo que tenemos son 600 RPMs. Entonces, hacemos la operación y la velocidad angular, ¿cómo nos queda? 2pi por 600 entre 60, porque la velocidad angular la vamos a dar en radianes por segundo. Entonces, nuestra velocidad angular, ¿cuánto es? Es 20pi. 600 RPMs, ¿a qué equivalen? A 20pi radianes por segundo. Muy bien. Entonces, ahora sí, sustituimos en nuestra ecuación. Tenemos que el momento torsionante es igual a la potencia, que eran 14,000, aquí fíjense, lo escribí mal. Escribí 14,920, debe ser 14,720. Luego lo corrijo, ¿sí? Muy bien, entre 20 pi. Eso es 237 newtons metro. Yo tengo la potencia en watts, y los watts que son newton metro sobre segundo, ¿sí? Y yo tengo que la velocidad angular es 1 sobre segundo. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Pues nos queda ya la potencia en newton metro. Seguimos en el sistema internacional. Esa es la ventaja. ¿Qué necesito ahora? Necesito las propiedades de mi acero. Es 4140 a 900 Fahrenheit. Entonces, ¿qué hago? Cambio de pantalla, me voy a la tabla del libro, busco 4140, es a 900 grados, ¿verdad? Entonces tengo 4140, templado en aceite y revenido a 900 Fahrenheit. Tiene un esfuerzo, a ver si era a 900 o a 700. Ya se me fue aquí el avión. A 900. 900, muy bien, perfecto. Entonces regresamos acá. Si era entonces a 900, el esfuerzo último es 1,289. ¿Me interesa? No. ¿Cuál es el valor que me interesa? Este de aquí, 1,193. Entonces me regreso a mi ejercicio. Cambio pantalla, me regreso al ejercicio y digo, 4140 templado en aceite, oil quenching and tempering, a 900 grados Fahrenheit, tiene un esfuerzo de excedencia de 1,193 megapascales.
megapascales. Muy bien. Vamos a considerar carga estática en este problema. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que el momento torsionante o la potencia que consume la máquina es más o menos la misma en el tiempo. Muy bien, perfecto. Si fuera la lavadora, si fuera el motor de la lavadora, no podría considerar esto, porque la lavadora, ¿qué está haciendo? Está haciendo ciclos. Primero, no siempre van a cargar ustedes la misma cantidad de ropa. Segundo, está dando giros, pero no son giros continuos, sino simplemente son fracciones de giro en un sentido y en otro. ¿Eso qué representa? Que las cargas en los ejes de la lavadora van a ser de fatiga. Entonces, no es el caso de nosotros. Nosotros consideramos que es una carga estática. Entonces, por ese motivo, nuestro factor de diseño es 2, ¿sí? Me regreso a la tabla de factores de diseño. Aquí está carga estática, factor de diseño 2. Y entonces, el cortante de diseño es el esfuerzo de excedencia entre dos factores de diseño. Entonces, es el esfuerzo de excedencia que de tablas habíamos visto que es 1193 entre 4. Entonces, esto nos da 298.25, ¿sí? Muy bien. Este 298.25 representa el máximo cortante que nosotros vamos a manejar para nuestro material. Este es el máximo valor bajo el cual vamos a trabajar. Es nuestro valor entonces con el que vamos a diseñar. De lo que habíamos hecho la clase anterior, que teníamos que el cortante máximo, bueno, que el cortante era el momento torsionante entre el momento polar de inercia por el radio, por la distancia al centro, y el cortante máximo, el radio, ¿cuánto valía? Pues el máximo, y el radio máximo es el radio de la superficie o el radio que tenemos de la barra, ¿sí? Entonces, tenemos aquí, ¿dónde tengo los esfuerzos máximos? Los tengo en la superficie de la barra, en la superficie del eje, ¿sí? Entonces, sustituyo con R mayúscula y R mayúscula me representa precisamente el valor que quiero determinar, o sea, el radio mínimo del eje para soportar los 20 caballos, ¿sí? Entonces, tengo esta expresión, ¿sí? Muy bien. El momento polar de inercia, ¿cuánto vale? Vale pi por radio a la cuarta entre 2. Entonces, simplemente lo que hacemos es simplificar la ecuación. ¿Y cómo nos va a quedar entonces? Cortante máximo es igual a 2 momento torsionante entre pi r cúbica. ¿Cuál es nuestra incógnita? Momento torsionante ya lo tenemos, ¿sí? Cortante ya lo tenemos, que es el de diseño. ¿Cuál es nuestra única incógnita en la ecuación? El radio de la barra, precisamente esa es nuestra incógnita. Y el radio de la barra va a ser igual a la raíz cúbica de 2 veces el momento torsionante entre pi por el cortante de diseño. Sustituimos 2 veces momento torsionante entre pi. El momento, ¿cómo lo dimos? Lo dimos en newton metro. Muy bien. El esfuerzo, perdón, el cortante máximo, ¿en qué lo dimos? En megapascales. Si está en megapascales, entonces son 298.25 por 10 a la 6. Si ustedes ahora ya hacen esta operación, ¿en qué unidades nos van a quedar? Bueno, eso ya no lo hice. Tenemos newton metro en el numerador y aquí tenemos newton sobre metro cuadrado. Entonces, newton con newton se cancela en numerador y denominador. El metro cuadrado que está dividiendo pasa, multiplicando la famosísima regla de la torta. Y entonces, lo que tenemos es raíz de metro cúbico. Entonces, este resultado 0.0079, ¿en qué está? Está en metros cúbicos. Entonces, el radio mínimo tiene que ser de 7.9, para motivos prácticos 8 milímetros. Entonces, el diámetro de la barra, normalmente, pues yo no compro las barras por radio, sino los compro por diámetro. Yo sé que es una tontería, pero siempre yo pido barra, la barra la indico por el diámetro.
Entonces, la barra que necesito es de 16 milímetros como mínimo. ¿Le puedo poner una de 18? ¿Le puedo poner una de 20? Claro que sí. Va a estar sobrado el material, pero lo puedo hacer. Entonces, normalmente esto se va a ajustar mucho en función de los rodamientos de los valeros que tenemos. Aunque aquí se puede maquinar para que ajuste a los rodamientos, pero este diámetro sí se ve afectado o sí lo vamos a ajustar en función de los rodamientos comerciales que podamos conseguir y de los valeros comerciales que podamos conseguir. ¿Preguntas hasta ahí? Ese es un problema de torsión así de sencillo. ¿Qué preguntas hay? Yo tengo dos, profe. Dígame usted, Julián. ¿En la vida real se pueden aplicar los factores de diseño que está utilizando? Sí. Si están realmente estos, miren, ¿qué les dije yo al iniciar el curso? El factor de diseño es nuestro factor de ignorancia. Dentro de más ignorantes somos, mayor es el factor de diseño. O sea, nos vamos a la segura. Júrenlo que vamos, viéndolo en una cuestión de la vida real, como usted bien lo comenta. Pues yo hice ya mis cálculos, hice mis números y me sale 16 milímetros. Pues yo seguramente esto, dependiendo de la confianza que tenga en todo lo que he hecho, a lo mejor lo pongo de 16, a lo mejor lo pongo de 18, a lo mejor lo pongo de 20, ¿sí? O sea, ¿eso qué significa? Parece que le respondí una arbitrariedad. No, simplemente, bueno, ¿qué puedo conseguir comercialmente? Lo que puedo conseguir comercialmente, estoy seguro, es una barra de call roll o una barra en este caso no es call roll, de 41-40 de pulgada. Se los garantizo que esa la consiguen. Ahora, ustedes podrían tener esa barra de pulgada y maquinarla a 16 milímetros, pero, y aquí también hay un pero, y qué bueno que lo comentó ahorita su compañero, esta barra que lleva debe de tener cuñeros, debe tener concentradores de esfuerzo. Entonces, en un momento dado tengo que fijarme en estos concentradores de esfuerzo para aumentar mi factor de seguridad. Es que yo tengo, ¿sabe qué? Que yo tengo ahí en la compañía, tienen un paquete de análisis de esfuerzo y con eso me sale muy bien el cálculo. Perfecto. Entonces, tendríamos que considerar el efecto de los concentradores de esfuerzo y en función de eso ajustar este diámetro, este radio, ¿sí? Entonces, ¿este resultado está bien? Sí está bien, pero siempre y cuando yo haya considerado adecuadamente las condiciones en las que está operando esto. Si tengo dudas, por eso digo, ¿qué tan ignorante soy de la situación? Bueno, pues le meto un factor de diseño mayor. En lugar de meterle un factor de diseño de 2, le meto el factor de diseño de 4. Normalmente, y regresando al concepto de vida real, normalmente yo no usaría factores de diseño de 2, usaría el factor de diseño de 4, ¿sí? ¿Por qué? Porque normalmente todo equipo que está transmitiendo par no lo transmite, no es un par constante, sino normalmente el par va variando en el tiempo. Entonces, usaría más que esto el factor de 4 y evidentemente este radio me quedaría un poco mayor. No sé si está la idea. Ahora, aquí, si yo analizo mi resultado, me va a salir depende cuántas cifras le di a la calculadora para que me aproximara. De nada me sirven aquí las cifras de aproximación. Por eso aquí el resultado me dio 7.9, pero sí 7.9 y fracción milímetros o 0.079 y algunos decimales más. No los puse, ¿por qué? Porque no tienen sentido, ¿sí? Pragmáticamente, yo digo que el diámetro es 16 milímetros y con eso está más que bien resuelto el problema. No sé si estamos de acuerdo. O sea, cuando ustedes en este ejercicio me dicen que el resultado es 15.9342.7 milímetros, pues eso es una vacilada. O sea, para la escuela está bien, para la vida práctica yo le digo a mi jefe eso y me dice, bueno, ¿y esto qué? A final de cuentas no tiene ningún significado. 15.92, 17, 4, 9, pues es 16 milímetros. O sea, dile al mecánico que lo haga de 16, o ¿sabes qué? Pues como hay el cuñero y no lo consideraste, dile que mejor este eje lo maquine a 20 milímetros. ¿Qué fue lo que hice? Me van a decir, oiga, entonces, ¿para qué hice todo esto? Bueno,
hay que considerar bien los parámetros, los factores que están influyendo en nuestro caso. Y en este caso no consideré el cuñero que debe de llevar el eje para poderse ajustar con los otros elementos con los que está transmitiendo, con los que está trabajando en conjunto. No sé si con eso está la respuesta, Julián, o ya lo hice más bolas. Sí, perdón por abarcar tanto tiempo, pero tenía otra, A muy ver, de la mano adelante. con eso. En caso de que tuviéramos un análisis, como menciona, con par variable, ¿se haría una sumatoria de los estados de esfuerzos o cómo se haría ese análisis? No. A ver, mire, siempre lo que vamos a hacer, estamos hablando de que lo que hacemos nosotros son cálculos aproximados. Entonces, si yo aquí tengo un par variable, lo que hago, me voy a fatiga, ¿sí? Normalmente casi todo, les decía, todo problema de torsión, normalmente lo analizamos considerando fatiga. Alguien me puede decir, oiga, es que es un factor de diseño inmenso, es un factor de diseño de 4. Pues sí, es un factor de diseño de 4, pero, vuelvo a recordar, la barra normalmente o el eje normalmente tiene una serie de cambios que no estoy considerando en este caso, tiene cuñeros, tiene cambios de diámetro, etcétera, que no estoy considerando en este caso. Entonces, como no lo estoy considerando, este factor de diseño es adecuado. Entonces, normalmente yo no hubiera dicho 2, lo hice ahorita por cambiarle un poco la tónica a los ejercicios. Yo hubiera dicho 4 y en lugar de 298 hubieran sido, ¿qué? 149 más o menos. Pero recordemos que esto ni siquiera es una raíz cuadrada, sino es una raíz cúbica. Pueden ustedes aquí ahorita hacerlo ahí en casa y en lugar de 298 sustituir con 149. Y van a ver que esto no va a duplicarse. No vamos a pasar de 7.9 a 13 o a 15 milímetros, sino vamos a pasar a lo mejor a 9.5 milímetros. Si quieren lo hacemos. Sí me lo hice y me dio a 10 milímetros, profe. 10 milímetros, perfecto, muchas gracias. Ahí está, ¿no? Estamos pasando de 8 a 10 milímetros. Estamos aumentando. Yo, usé un factor de seguridad del doble, ¿sí? Pasé de 2 a 4, ¿sí? Y mi eje aumentó de 8 a 10 milímetros. ¿Eso qué significa? Mi eje se incrementó solamente un 25% en su diámetro. O sea, no es una relación lineal, es bastante menos de que lineal por la raíz que ahí aparece. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, yo recomendaría para estos casos, si yo lo tengo que hacer, si yo estoy ahorita trabajando en algún proyectito muy sencillo, como una primera aproximación hago todo esto y digo 10 milímetros, que es el resultado que nos acaba de dar su compañero, y entonces el diámetro es de 20. ¿Se acuerdan ustedes que yo les había comentado que seguramente si ustedes le llegaban con esto a su jefe, a lo mejor les decía 18 o 20 milímetros? Ahora, también aquí hay una razón. La barra estándar es de 1 pulgada. De ahí debe de seguir la de 3/4. Entonces, la de 3/4 es... 3/4 son como 19 milímetros. Por ejemplo, aquí habría de 2. Si tomo el resultado ahorita de 10 milímetros de radio, no puedo usar una barra de 3/4 porque la barra de 3/4 tiene un diámetro de 19. Tendría que usar una barra de pulgada, ¿sí? Entonces, una barra de pulgada, maquinarla y dejarla al diámetro que necesito para mi pieza. Pero si ya pagué por la barra de pulgada y me va a costar también dinero el maquinarla, pues a lo mejor no la maquino a 20 milímetros de diámetro, la maquino a un valor en donde limpie totalmente la barra, me cueste menos el maquinado y de todas maneras yo ya pagué por el eje, ya pagué por la barra. No sé si me estoy dando a entender. O sea, hay veces que simplemente las medidas las ajustamos o las dejamos en función también de agilizar los procesos de fabricación, de bajarle costos en los procesos de fabricación, ¿sí? Ahora, que si yo puedo conseguir comercialmente una barra de 20 milímetros o de 21 milímetros y maquinar nada más 1 milímetro, pues tanto cuanto mejor, ¿no? Pero normalmente me tengo que ir a los estándares
que hay ya de proveeduría en la industria. No sé si está la idea. Sí, y solo un puntito más. En este caso, si fuera de carga variable, o sea, de fatiga, el momento torsionante que se consideraría sería el nominal o sería como No, sería el mismo. O sea, esta un parte de que promedio del parque tenemos que aquí está. para el momento torsionante, eso no cambia porque son 20 caballos. O sea, a ver, yo tengo un motor de 20 caballos. ¿Qué pasa si en la salida me demanda más de 20 caballos? ¿Qué le va a pasar al motor? Pues si yo demando en un momento dado más de 20 caballos, pues el motor no va a poder darlos. Entonces, simplemente se me va a enfrenar el sistema, ¿sí? No sé si estamos de acuerdo. ¿Qué potencia puedo manejar? Pues la que tengo a disposición, y la que tengo a disposición son 20 caballos. También aquí hay otra cosa. Yo tengo nominalmente 20 caballos en mi motor. Eso es lo que el fabricante me garantiza. Pero ustedes como ingenieros nunca van a usar ese motor al límite de su capacidad. Piensen ustedes en el auto. El auto a lo mejor tiene 150 caballos. ¿Y cuándo le pedimos los 150 caballos? La mayor parte del tiempo los caballos andan ahí reposando, ¿sí? Están en el establo, por decirlo de alguna manera, un poquito chusca. O sea, ¿cuándo le pedimos? Pues solamente cuando vamos en una subida y queremos ir a máxima velocidad, cosa por el estilo, ¿sí? Pero pues a lo mejor cuando le pedimos más potencia al motor es cuando arrancamos, estamos parados en el semáforo y arrancamos y queremos arrancar rápido para ganarle al que viene al lado. Entonces ahí le pedimos, sí le estamos pidiendo al motor la totalidad. Y un ejemplo muy claro de cargas variables en el tiempo sería el motor de un automóvil, de un camión o de una motocicleta, de cualquier vehículo, en donde las potencias y los pares van cambiando a cada instante, ¿no? Ese es el mejor ejemplo de cargas de fatiga, ¿sí? Entonces, la idea es, usaría el valor de los 20 caballos porque es lo máximo que puedo dar, aunque sea fatiga o sea impacto, ¿sí? De impacto lo que estamos diciendo es que de momento le llegó la carga, ¿sí? Y cuando es impacto, los 20 caballos siguen siendo los mismos, lo que cambia es el factor de diseño. En lugar de 4, ¿cuánto voy a usar? Voy a usar 6, ¿sí? No sé si está la idea, Julián. Está la idea para todos. Sí, profe, excelente, gracias. Ándele. Bueno, Profe, un dígame ejemplo de usted. impacto, ¿cuál podría ser? A ver, Porque no le entendí. La primera parte, ¿cómo estuvo? un ejemplo de impacto, ¿cuál podría ser? Híjole. Por ejemplo, en un molino de piedra, en donde está trabajando la máquina y de momento cae la carga. Cae y entonces el eje que estaba trabajando a un cierto par, de momento tiene que incrementar radicalmente el par. No sé si estamos de acuerdo, ¿sí? Y No esos es cambios exacto. Mándame usted. esos cambios radicales se pueden Es considerar un en una... cambio radical en el par que está trabajando. O sea, ahorita está trabajando, vamos a suponer, tenemos un molino, vamos a ponerlo así, la lavadora. La lavadora normalmente tiene un switch, un switch que evita que trabaje cuando ustedes levantan la puerta. Toda lavadora moderna trae ese elemento, porque también sería un problema. Ustedes ponen la lavadora a trabajar y hasta ahí, y de momento llegan y le avientan otros 5 kilos, una cobija de las más pesadas que hay en la casa. Pues de momento, o sea, quizá ahí no se ve tanto la carga de impacto, pero estoy tratando de ver un caso muy, vamos a decir, común para que un caso que nosotros pudiéramos tener en la casa, ¿no? Entonces a lo mejor llegamos ya, es más, ni siquiera viene la cobija seca, viene ya húmeda y la vaciamos a la lavadora. Entonces de momento la lavadora estaba trabajando a un cierto par porque tenía poca ropa, o sea, no puede dar la lavadora o el motor no puede dar más de lo que ustedes le pidan. No sé si queda la idea. O sea, el motor puede ser de un caballo y puede dar hasta un caballo, pero el motor va a dar lo que ustedes le estén pidiendo. O sea, a final de cuentas se va a forzar tanto como ustedes le pidan, hasta el límite de su capacidad. En este caso, hasta el caballo, que es lo que es su potencia nominal. Entonces, levantamos la puerta de la lavadora, no se apagó porque eso ya lo habíamos alterado anteriormente nosotros, y aventamos la cobija húmeda. Pues de momento la lavadora que estaba trabajando a lo mejor a
medio caballo, a 0.4 de caballo, era lo que le estábamos demandando. De momento quiere dar, no el caballo, sino quiere dar más, o sea, se va al límite, no puede dar más de un caballo, pero ¿por qué? Porque de momento le llegó una resistencia al movimiento que anteriormente no tenía. No sé si por ahí pues está la explicación, Santiago. Sí, sí, sí. En un coche, al hacer un cambio de velocidad, se podría considerar Así es, si usted lo hace de ese todo, tipo. así es. Ahí viene una carga. Quizá en el carro no se vea tanto. ¿Por qué? Porque el par que maneja el carro es menor, pero en un camión los pares sí son mucho más fuertes, ¿sí? Entonces, ¿dónde tendríamos en un camión? Ahí les voy en un ejemplo. A ver, una locomotora. Las locomotoras tienen motores de, no sé, de 2,000, 3,000 caballos. Un camión, un tráiler, trae motores entre 400 y 500 caballos, ¿sí? Muy bien. En el tráiler, ¿qué es lo que observamos? Lo que observamos es que viene, dependiendo para qué está diseñado, puede venir con 9, con 13, con 15 o con 18 velocidades. ¿Por qué es eso? El tráiler, ¿cómo arranca? Muy despacito, 1, 2, 3. ¿Para qué? Para que poco a poco, o sea, al momento del arranque que tiene que vencer la inercia, ¿cómo va a ser el par? Va a ser máximo. Entonces, ¿cómo va a ser las RPMs a las que vamos a trabajar? Muy pequeñitas para no dar impactos. Pero sí, al momento que soltamos el clutch, ahí tiene que haber, de alguna manera, es un impacto, ¿sí? Entonces, dependería. ¿Cuándo tendríamos nosotros, como usted bien lo dice, cuándo podríamos tener esto al momento de hacer el cambio? O sea, hago el cambio, el clutch lo saco rápidamente y entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? De momento están llegando a los ejes, están llegando cargas que no estaban trabajando. Entonces, ahí eso también sería un punto muy cercano para poder explicar la condición de impacto, ¿sí? Y estaba en lo de las locomotoras. ¿Ustedes han oído alguna vez una locomotora que haga cambios de velocidad? No. No. La locomotora siempre se oye el motor parejo, 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 parejo. Las locomotoras, si vemos ahí en las noticias o entramos ahorita a una página, dice que son diésel eléctricas. Entonces, la locomotora no trae una transmisión, no trae una transmisión mecánica, trae una transmisión eléctrica. Chico, ¿cómo es eso? Tenemos el motor diésel y el motor diésel va con un generador y el generador es el que alimenta a los motores que ya dan movimiento a las ruedas, ¿sí? Y entonces ahí sí podemos ir ajustando ahora sí que con precisión cómo va el par, cómo vamos dándole par, cómo vamos demandando potencia a la locomotora en función de la velocidad de las condiciones a las que vamos, porque si no, pues sería un verdadero problema. En otras máquinas, por ejemplo, en máquinas agrícolas grandes, la transmisión no es mecánica, no es por caja de velocidades. Los tractores sí traen caja de velocidades, pero máquinas más grandes, lo que sucede es que lo que traen son sistemas hidráulicos. O sea, la transmisión hacia las ruedas no es tanto por una banda, por una polea, por una cadena, por un engrane, sino es por motores hidráulicos, ¿sí? Entonces, también eso les permite en una máquina muy pesada no forzar el motor al momento que están ustedes arrancando. Entonces, pueden tener ese tipo de transmisiones. Evidentemente, en un automóvil, meterle una transmisión hidráulica sería complicadísimo. Es factible, pero sería complicadísimo y no ganarían ustedes nada. No sé si estamos de acuerdo. Sí, perfecto, profe. Gracias. Órale. Estamos entonces. Bueno, este era el eje de entrada 1. El eje de entrada 2, ¿qué potencia voy a considerar? La misma. Perdón, el eje de salida, dije de entrada. El eje 2, que es el eje de salida, ¿qué potencia voy a considerar? La misma. Realmente, en cualquier transmisión siempre hay pequeñas pérdidas de potencia. Para empezar, los engranes en la caja de velocidades no están así como están aquí estos. Primero, no son engranes rectos, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el engrane recto la fuerza entra más de golpe, ¿sí? Son engranes que van a ser, ¿cómo pudiéramos llamarlos? Se me olvidó ahorita. Son de diente. ¿Como helicoidal? Helicoidal, esa es la palabra. Exactamente, gracias. Es helicoidal.
¿Por qué? Para que la carga entre suavemente, ¿sí? Segunda, siempre todo engrane debe de estar inmerso en aceite. ¿Para qué? Para que la presión sea, vamos a decir, los dientes resbalen uno con el otro. Sáquenle el aceite a la caja de velocidades y van a ver qué sucede. A ver cuánto avanzan antes de que falle, ¿sí? Entonces, son cosas que hay que tener cuidado. Por ejemplo, caja de velocidades siempre debe de estar con el nivel de aceite adecuado, con el aceite en las condiciones adecuadas, etcétera. Entonces, siempre esto está inmerso en lubricante, una. Dos, en toda transmisión siempre hay pequeñas pérdidas de potencia. A lo mejor el 1%, pero hay pérdidas de potencia. ¿Cómo estoy considerando el problema? Que no hay pérdidas de potencia, que la eficiencia de la transmisión es 100%. O sea, ¿esto qué significa o cómo lo trato de manejar? Muy sencillo. En el auto ustedes tienen 100 caballos, vamos a suponer, pero en realidad no van a usar ustedes los 100 caballos. Si el motor da 100 caballos, no van a llegar 100 caballos a las ruedas. ¿Por qué? Porque a final de cuentas tiene toda una transmisión y en toda esa transmisión hay pequeñas pérdidas de potencia. Entonces a lo mejor llegan, voy a decir 99. Se perdió un caballo ahí o 2 o 3 caballos en la transmisión. En nuestro caso no voy a considerar pérdidas, o sea, voy a considerar los mismos 20 caballos. Las expresiones de cálculo son las mismas, pero ahora tengo que usar una nueva expresión. Yo tengo que el cociente, el número de dientes del engrane de entrada, entre el número de dientes del engrane de salida, van a ser igual a la velocidad de salida entre la velocidad de entrada. Perimetralmente, si me regreso aquí, las velocidades como tienen que ser, no están chocando los dientes de los engranes. Entonces, ¿cómo van? A la misma velocidad. Uno está empujando al otro, así lo pueden ver, ¿sí? Entonces, y uno está resistiendo el empuje que el otro está transmitiendo, así lo pueden también visualizar. Entonces, decíamos, el engrane de entrada, ¿sí? Engrane 1 o de entrada, 20 dientes. Engrane 2 o de salida, 60 dientes. ¿Qué habíamos dicho? Si el 1 tiene 20 dientes, entonces el 1 tendrá que dar 3 giros por cada giro que dé el engrane de salida. No sé si estamos de acuerdo. O sea, a final de cuentas, la velocidad angular por el número de engranes tiene que ser, perdón, por el número de dientes, discúlpenme, velocidad angular por el número de dientes debe de ser igual a la entrada que a la salida, ¿sí? Entonces, si yo aumento el número de dientes a la salida, que aquí lo aumenté 3 veces, ¿qué hago con la velocidad angular? La disminuyo 3 veces. Entonces, si a la entrada tenía 600 RPM, a la salida voy a tener 600 entre 3, o sea, 200 RPM, ¿sí? Entonces, lo que voy a tener si a la entrada tenía 20 pi, a la salida voy a tener 20 pi sobre 3, que va a ser 20.94 segundo a la menos 1. Todas las ecuaciones siguen siendo lo mismo. Entonces, si reduzco la velocidad, la potencia es momento torsional por velocidad angular. Si reduzco la velocidad, ¿qué va a pasar? La potencia es la misma. Entonces, si reduzco la velocidad del par, va a subir. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, reducimos la velocidad, el par aumenta, ¿no? Simplemente podríamos ver momento torsional a la entrada por velocidad de entrada es igual a momento torsional a la salida por velocidad de salida. O sea, igualamos potencias en entrada y salida. Entonces, ¿qué hicimos con el momento torsional? En el otro caso era 237 a la entrada. A la salida va a ser 237 por 3, 712, ¿sí? Las operaciones siguen siendo la misma, es el mismo material. 4140 era OQT 900. El cortante de diseño, estamos usando el mismo factor, 298, y haciendo las operaciones, me dice que a la salida el radio va a ser de 11.5 milímetros.
O sea, el diámetro pasa de 16 a 23. Seguramente si pasamos de un factor de diseño de 2 a un factor de diseño de 4, y ahorita ustedes hacen las operaciones, en lugar de 23, nos vamos a ir como a 27 milímetros, una cosa por el estilo, ¿sí? Entonces, mayor par, mayor diámetro. Así de sencillo, ¿sí? Es lo que estamos viendo. ¿Alguna duda? Aquí es el mismo ejercicio, pero ahora para el eje de salida. ¿Alguna duda? Una duda, sí. ¿No? En el Muy bien. momento de torsión dice 14.920 entre 20 puntos. Pero ese 14.000, ¿de dónde sale? Perdón. 14,000 de la potencia, que les digo que yo aquí me equivoqué al copiar, y es 14,720, ¿sí? Yo le puse un 9 en lugar de un 7. Eso lo ajusto para ahora que lo ponga ya la presentación, pero es la potencia. Esto a final de cuentas sale ¿de dónde? Sale de la potencia, de los 20 caballos, ¿sí? Entonces, esto, a ver, miren, si quieren ahorita hacemos la corrección de todo esto. ¿Dónde estaba? Aquí está. A ver si me deja salir la máquina para hacer. Si me dejó salir, épale, pero no así. Déjenme ir a la. Sí, profe, pero al final da lo mismo, ¿no? Porque la aproximación sería 8 igual. Sí, exactamente. O sea, qué bueno que usted ya lo hizo. A ver, en realidad, yo aquí me equivoqué al estar ayer haciendo mis operaciones. O sea, no en las operaciones, sino, a ver, déjenme ver si me permite hacer la corrección. Entonces, 14,720, ¿no? 14,720. Entonces, 14,720, permítanme, estoy haciendo la operación 720. Muy bien, esto es 234.27. Disculpe, profesor, Dígame usted. los 14,920 salen de la conversión de los 20 caballos Así a watts. es, así es, exactamente. Ya aquí ya hice, a ver, diga, a ver. Si yo multiplico los 20 por los 746, sí da 1920. Digo, 1420. Ajá. Entonces, en donde me equivoqué fue arriba. Gracias. Ajá. 14 es 20 por 746. Ajá. Igual, tiene usted razón, mire, que yo aquí 2 veces yo pensé que aquí es donde. Entonces, todo estaba bien. 14,920. O sea, aquí vuelvo a regresar. Ya había hecho yo el ajuste, es 920. Y esto es 14,920 entre 37.45. Muy bien. Entonces no tengo ya que moverle nada. Gracias por la aclaración, porque si no íbamos a hacer un movimiento y luego iba a resultar que todo era en balde. Ahí debemos de estar, ahí está la presentación de nuevo. Entonces, épale. Se me quedó una pantalla en negro, no sé. Ahí está. ¿Están viendo ustedes la pantalla? ¿No, sí, verdad? ya se ve, profe. Sí, ahorita ya se ve en negro. Bueno, ya se volvió a ir. En negro, ¿verdad? Parpadeando. Sí, es lo mismo que me está haciendo a mí. Ya se parpadea otra vez. No es que cada vez que muevo el cursor, déjenme, voy a salirme de la pantalla. No quiere, ahí, a ver. Ahora sí ya está la pantalla. Sí. Sí, ¿verdad? Sí, ya, profe. Sí, profe. No sé qué falló aquí. Ya ven que en estas cosas, luego como que no tienen ganas de trabajar. Bueno, entonces sí estaba bien. Muchas gracias a su compañera que hizo la corrección. Entonces hago aquí también, bueno, después yo hago aquí la corrección. El ejercicio está totalmente bien. Entonces no tenemos ningún problema. Entonces, diámetro de 16 en el eje de entrada, diámetro de 23 en el eje de salida. Muy bien, muy bien.
Entonces ahora los ejercicios aquí, miren pues sería lo mismo, nada más cambia la potencia, cambian las RPMs, cambian las relaciones de transmisión, pero sería la misma guía. O sea, yo les dije que torsión era un caso muy simple, entonces no lo voy a hacer porque sería repetir exactamente lo mismo. En es un poquito más interesante por una simple razón. A ver, ustedes en los barcos van a usar motores mucho más grandes que los que tenemos en una locomotora. En un barco, tener motores de miles de caballos no es una cosa extraña. Entonces aquí por eso puse, en una lancha pesquera, el motor es de 600 caballos. Es un motor todavía relativamente, vamos a decir, menor, ¿sí? Tenemos 2 hélices y cada motor es de 600 caballos e impulsa la hélice. Los motores trabajan a 1800 RPM. Muy bien. Consideramos maquinaria general y la transmisión tiene una relación entrada-salida de 6.1. Aquí es al revés el problema. Seleccione el material al eje y determine sus dimensiones mínimas. Ustedes díganme cómo hacerlo. Ahí está el problema. Me paso a la tableta. Ustedes apunten por ahí los datos, que son 1800 RPM, ¿sí? 1800 RPM y 600 HPs. Pero igual que en un motor de camión tiene una transmisión, pero esta transmisión es fija. O sea, nos reduce de 1800, nos reduce 6:1, ¿sí? Entonces, la reducción, si son 1800, entre 6, ¿cuánto viene siendo? 3 por 6, 18. Son 300 a las revoluciones a las que trabaja la propela o trabaja la hélice, ¿sí? En condiciones ya de máxima velocidad o de máxima potencia. Seleccione el material para el eje y determine sus dimensiones mínimas. ¿Cómo le hacemos? ¿Quién me dice por dónde empezamos? Voy a cambiar a la tableta y me dictan ustedes. Entonces, cambio. Me voy a la pizarra. Ahí está la pizarra. Y empiezo con mis datos por acá. Entonces digo. La potencia. Así es. Son de 600 HP. 600 HP. Si alguien va haciendo ya la conversión a, a kilowatts, ¿cuántos kilowatts? Serían 447.600. Se lo voy a poner así, punto 6. Kilowatts. ¿De acuerdo? Muy bien. Sí. N son 1800 RPM. 1800 RPM. Reducción es 6:1. Entonces, en la hélice, N, voy a poner N en la hélice, es igual a la N del motor dividido entre 6. Entonces, esto va a ser igual a 300 RPM. Muy bien. ¿Cuáles son mis expresiones de cálculo? Voy a ponerlas aquí. Potencia es igual a momento torsionante por velocidad angular. Entonces, habíamos dicho que esto normalmente lo jugamos así. Lo que queremos es el momento torsional, y el momento torsional va a ser igual a la potencia entre la velocidad angular. ¿Sí? Muy bien. Entonces, la potencia va a ser 447. Esto no me gustó, 4. Está muy feo.
Entonces estábamos aquí en 447, 600. Puede ser así o le podemos poner 447, 600 entre omega, pero omega no lo hemos, todavía no lo hemos generado. Entonces, omega es igual a 2pi n entre 60. Entonces es 2pi que multiplica a 300 entre 60. Entonces, omega es igual a ¿cuánto? Es igual a 10pi, ¿no? A 10pi. Entonces pongo aquí esto entre 10pi. A lo mejor alguien me dice, bueno, ¿y para qué andar correteando esto? Mejor vamos a borrarle estos ceros, este 0, y mejor ponemos en kilowatts. Cuando hagamos esto, el resultado va a estar ¿cómo? El resultado va a estar en K Newton metro, ¿no? Bueno, ¿alguien hizo esta operación del par? Si no, yo la hago, no hay problema. Ustedes me dicen. Ya. ¿Quién ya lo tiene? Sí, es 14.24 kilonewton metro. Así es. Entonces ponemos 14.24 K Newton metro. Muy bien. Bueno, es un par muy grande. No sé si lo vamos a poner, como este es un dato ya importante, todos los que son resultados, vamos a irlos subrayando aquí. Este es un resultado. Entonces, este es un resultado además importante. Este simplemente lo subrayamos porque fue un resultado. Esto aquí de la potencia lo subrayamos porque fue un resultado nada más. Esto de aquí de los 300, bueno, pues fue otro resultado ahí nada más. Pero este es un resultado ya importante. Siguiente pregunta. ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Cómo consideramos nuestro factor de diseño? A ver, la siguiente pregunta sería, ¿es fatiga? ¿Es carga estática? Si la siguiente pregunta es, tipo de carga. Profesor, NM, ¿qué es NM? Mándeme usted. ¿Qué significa NM? A ver, le voy a poner porque me quedó muy feo. Es, con lo que usted me dijo ya me indicó que me quedó muy feo es la velocidad de la hélice, es NH. Ok. Ya sí. Velocidad, las RPMs, la velocidad de la hélice o RPMs de la hélice es la velocidad del motor. También esta M está, no sé si se ve bien como motor, como M. Épale, de una vez ya lo borro todo, ya que borro todo. Y entonces, esto habíamos dicho que es la N del motor. El motor es 1800, es un dato, y la relación de reducción es 6:1, entonces 1800 entre 6 son las 300 RPMs. ¿Ahí vamos bien? Sí, ya, gracias. Sí, profe. Muy bien. ¿Qué sigue ahora? Tipo de carga. Ustedes me dicen, ¿es estática, fatiga o impacto? Nada más que me dicen tipo de carga y por qué consideran que es ese tipo de carga. ¿Podría regresarle al enunciado? Mándeme usted, Rodrigo, dígame usted, no le alcancé a escuchar. Si podría regresarle al enunciado, nada más para... Sí, cómo no, a ver, permítame tantito.
era esto. Supongo que es fatiga, ¿no? Por lo mismo, por las cargas repetidas al momento de realizar los cambios. Le doy totalmente la razón por esto. O sea, el motor lo tienen. ¿Cómo está el motor en el carro al momento de que ustedes lo arrancan? Dicen que está en ralentí o marcha mínima. Están 600 revoluciones el motor, por ejemplo, ¿no? Este motor también va a estar a unas ciertas revoluciones y entonces ustedes lo van a acelerar y van a conectar la transmisión. Van a empezar a transmitir hacia la hélice, pero no van a empezar en 300, en las 300 RPM, van a ir la hélice para ir rompiendo la inercia, va a empezar a girar. Entonces el par que ustedes van a estar transmitiendo no es el mismo. En un momento dado quieren ir a mayor velocidad o tienen una corriente en contra, entonces a lo mejor le piden más potencia al motor. En otro caso tienen una corriente a favor, le bajan a las revoluciones a la propela, le piden menos potencia al motor. Entonces, por las condiciones de operación, es claro que la potencia que va demandando, la que se va requiriendo para el movimiento del barco, es variable en el tiempo. Por lo tanto, el par que está transmitiendo el eje a la hélice es variable en el tiempo. Entonces, es un problema típico de fatiga. ¿Sí? ¿Está la idea? ¿No está la idea? Ustedes me dicen. Sí. ¿Sí? Muy bien. ¿Ya podemos cambiar y regresar a la pizarra? Ya. Ándale, gracias. Ahí está. Muy bien. Entonces, ya no tengo que poner más. ¿Estamos todos de acuerdo que esto es, el tipo de carga es? Fatiga. Así es. Si tenemos fatiga, si tenemos nosotros fatiga, entonces el factor de diseño es 4. Y entonces el cortante de diseño es igual al esfuerzo de excedencia entre 8. Así es, 2, factor de diseño es igual al esfuerzo de excedencia entre 8. Pero ahora, ¿qué esfuerzo de excedencia? ¿Ustedes qué dicen? ¿Qué material le ponemos? Porque ustedes, como ingenieros, lo primero que tienen que decir es de qué lo van a hacer. Entonces, díganme de qué y por qué. Me voy a la tabla de material. Bueno, primero empezaríamos. ¿Es un acero o es uno ferroso? ¿Es un acero al carbono o es un acero inoxidable? Tendría que ser un acero inoxidable, ¿no? Acero inoxidable. Porque todo el tiempo es en contacto con el agua y más esa. Muy bien, a ver. En ese sentido, su lógica es correcta, pero hay otra cosa que les voy a comentar. A ver. Pero tiene adentro aceite, ¿no? No, pero hay un punto, o sea, parte del eje, a final de cuentas, donde ya está conectando con la hélice, una partecita cuando menos, sí va a estar en contacto con el ambiente, ¿sí? O sea, a final de cuentas va a estar fuera del casco, ¿sí? Pregunto a ustedes, ¿de qué es el casco del barco? De fibra, ¿no? Si fuera una lanchita pequeña, sí podría ser de fibra, pero en los barcos normalmente, o sea, quizá hice mal la pregunta, en los barcos generales, ¿de qué es el casco? ¿De qué material está hecho el casco? ¿De cuál? ¿No es acero? De acero. Pero es acero al carbono. Es acero al carbono. ¿Por qué? Porque el puro peso del barco depende del tipo de barco, son cientos, o el peso en vacío del barco a lo mejor alcanza miles de toneladas, ¿sí? Entonces, no lo van a hacer de acero inoxidable. Toda la vida, los barcos, bueno, antes de que se hacían los barcos, en el siglo XVIII, XVII, XVI, voy a apagar tantito mi micrófono. De madera. Muy bien, estoy de acuerdo, de madera. Los barcos militares, o sea, ¿cuál era el problema? ¿Cuál es el problema de los, vamos a decir, ya pensemos en inicios del siglo XIX, seguían siendo de madera, pero el casco se recubría de cobre. ¿Por qué de cobre? Por algo muy sencillo.
para tener un blindaje. Los primeros blindajes, cuando los barcos eran de madera, pues eran placas de cobre. Posteriormente, los barcos, ya a mediados del siglo XIX, ¿sí?, se empezaron a hacer, los cascos se hicieron de acero, ¿sí? ¿Qué acero? Como dijo su compañero, acero al carbono. Bueno, en el siglo XIX no había mucho de dónde. Yo diría que era más bien, no tanto de acero, sino era más bien de hierro, ¿sí?, de placas de hierro, ¿sí? Pero bueno, dejémoslo de acero, acero al carbono. ¿Por qué? Porque es el material más económico. Entonces, en este caso, si bien se puede hacer el eje, se puede hacer de acero inoxidable, lo que sucede es que el costo se les va a incrementar muchísimo. Entonces, lo pueden hacer de acero al carbono y, en sentido estricto, todo el barco lleva una protección contra la corrosión. El casco del barco lleva dos pinturas, ¿sí? Primero, una base, que es un galvanizado en frío, lo que para nosotros sería un primer, ¿sí? Esa base de galvanizado en frío, lo que tiene es una gran cantidad de zinc en polvo, de tal manera que el zinc actúe como elemento. El zinc es más activo que el hierro, entonces se corroa o se oxide el zinc y se proteja el hierro. Simplemente para ver las aportaciones del zinc, preguntaría, en las pilas que tenemos, bueno, alguien me va a decir, hay dos tipos de pilas, ¿no? Yo no me voy a meter ahorita en las pilas pequeñas que son para o las pilas de los celulares, sino las baterías, pudiéramos llamarle, las pilas que se usan, pues, no recargables, voy a ponerlo así, las baterías no recargables. ¿De qué tipo y de qué tipo hay? Ustedes cuando van a pedir una pila que necesitan para una lámpara, para un radio, para lo que ustedes quieran, no es, insisto, no estoy hablando del celular, no estoy hablando de equipos electrónicos de alto nivel, sino estoy hablando de cosas pedestres, ¿sí? Las pilas, ¿de qué son? ¿O de qué tipo son? Hay alcalinas y hay sin carbono. Las de litio, por eso les decía, en esas no me meto porque ese es otro negocio. A final de cuentas, cualquier pila lo que hace es tener un material que es anódico, un material que se va a oxidar y al oxidarse se produce una corriente eléctrica, ¿sí? Muy bien. En las baterías comunes y corrientes hay las alcalinas, que anuncia el conejito, y las sin carbono, ¿sí?, que son bastante más baratas. Las sin carbono, el electrodo, vamos a decir el centro, lo que sería el polo, normalmente se maneja como positivo. Lo que es el polo positivo es un electrodo de carbón o de grafito, como lo quieran ver. Y el casco de la pila es zinc. O sea, lo que les estoy diciendo es que el zinc se usa mucho como elemento que se corroa, ¿sí?, y proteja, por ejemplo, cuando galvanizamos un acero, o que proteja también cuando recubrimos un acero con un primer, pero es una pintura rica en zinc, es rica en metal, ¿sí?, rica en polvo de zinc. Entonces, en el barco va un primer primer, que es rico en zinc para proteger de la corrosión. Dos, en el agua de mar hay una cantidad impresionante de microorganismos vivos, desde algas, caracolitos, cosas por el estilo, muy pequeños, microscópicos, pero existen una infinidad de microorganismos. Entonces, la segunda es una pintura antifouling o antivegetativa. Es una pintura que lo que tiene es cobre, ¿sí?, cobre en polvo. El cobre en polvo, el cobre es un veneno para esos organismos vivos. Y entonces, al ser un veneno, evita que cuando el barco esté en el muelle y está parado mucho tiempo, vamos a decir, los microorganismos tiendan a adherirse al casco. No sé si estamos de acuerdo. Todos han ido alguna vez al mar y han visto luego sobre el nivel de donde, vamos a decir, del agua o de flotación del barco, se ve una marca clarita. Y luego hay veces que se ve como verde. Es que se le empezaron ya a pegar esos microorganismos. Entonces, lleva una pintura antifouling y básicamente llevaría luego un sello, ¿sí?, que en donde viene el color, ¿sí? Pero aparte de eso, en los barcos tienen una protección catódica, o sea, vamos a poner barras de zinc, ¿sí?, o vamos a poner electrodos eléctricos para que nos generen una corriente
que protege al acero del casco. Al proteger al acero del casco, también estaríamos protegiendo al acero de la flecha, del eje que transmite hacia la hélice. Entonces, todo este rollo, ¿para qué fue? Para expresarles que no se necesita un acero inoxidable. ¿Por qué? Porque me saldría, es una pieza muy grande el eje, ahorita lo vamos a calcular, es muy grande y si lo hago en acero inoxidable, los precios se me van a ir para arriba. Esa es una. Y dos, porque en realidad, dado que tengo una protección para todo el acero del casco, pues ahí va involucrado o también va a ir, también ahí se va a contabilizar al eje de la hélice. No sé si con eso está la explicación o los dejé peor que antes. No, sí, profe, sí está bien. Muy bien. Entonces, me voy a hablar del acero. El acero tiene que ser para ejes, yo dije, un acero de medio carbono templado. Alguien me dice, oiga, un 1040 WQ900, un 1040 WQT 1100. Bueno, podría ser. Alguien me dice un 4140-900, un 4140-1100. También pudiera ser. De todos los aceros, bueno, podría ser el 1141. Este 1141 no lo voy a utilizar porque, vamos, es un material que normalmente se utiliza para piezas pequeñas. Su principal cualidad de este 1141 es su capacidad, su maquinabilidad. Entonces, en este caso, para mí, no requiero maquinar tanto, no necesito esa propiedad. Entonces, ¿les parece a ustedes que usemos, por ejemplo, un 4140 para cambiarle al que usamos hace rato, el 1100, que tiene 903 megapascales de límite de excedencia? ¿Están ustedes de acuerdo? Es un acero de medio carbono, templado y revenido, entonces cumple con las condiciones. No hay problema por la corrosión, por lo que ya comentamos hace un rato. Muy bien. Entonces, ¿cuánto es? 903. Me voy ahí, regreso a mi pizarra. Entonces dije, si ustedes es un acero, 4140 o QT 1100. ¿El esfuerzo de excedencia es cuánto? 903 megapascales. 903 megapascales. Muy bien. Muy bien. ¿Qué me falta aquí nada más? Me falta... ya está la omega, ya está todo esto. Entonces, voy a poner aquí una línea para separar. Aquí pongo una línea. Continúo aquí. Continúo aquí. Ahí así. Un poquito simplemente para ir separando lo que estoy haciendo y no que se vuelva un lío en donde ya no sabemos ni qué estamos haciendo. Muy bien. Bueno, voy a cambiar el color un poquito para... Entonces, nosotros tenemos que... Nuestra siguiente expresión es... nos falta calcular. Se me faltó aquí una cosa. El cortante de diseño, ¿no? El cortante de diseño va a ser 903 entre 8. Esto va a ser igual como a 126, ¿no? No, menos. 112.87. 112. 112.86. 7, 87. 8, 6. Ya el 7 ni lo voy a meter aquí en... Realmente esto se va a perder. Entonces, ¿aquí qué tengo? Tengo megapascales. Por último, tengo que el cortante de diseño es igual ¿a quién? Es igual al momento torsionante
multiplicado por 2. Qué fea eres, me salió horrible la... Entonces, esto dividido entre... Esa es la expresión de cálculo que tenemos. Todos los parámetros los tengo. Esta expresión, ¿cuándo la vamos a utilizar? Esta expresión la vamos a utilizar para un eje. Profe, pero es entre pi por radio al cubo, ¿no? Pi por radio al cubo, sí, tiene usted toda la razón. Me falta aquí poner esto. Pi por radio al cubo. Estamos totalmente de acuerdo. Esto es un eje sólido. Entonces, primero voy a calcular para un eje sólido. Simplemente despejamos de aquí y nos queda que lo voy a poner aquí para no hacerme tantas R es igual, abro un paréntesis, es igual a 2. El momento es 14.24 por 10 a la 3, ¿sí? Y esto está dividido, esto es raíz cúbica. Ahí está. Y esto está dividido en pi y abro un paréntesis 112.86 por 10 a la 6. Recomiendo que siempre use notación ingenieril en los exponentes, o sea, múltiplos de 3, ¿sí? Muy bien. 3 en 3, o sea, estamos restando los exponentes, me va a quedar 10 a la menos 3. Cuando saco raíz cúbica de 10 a la menos 3, ¿qué me va a quedar? 10 a la menos 1. Entonces, cancelen sus exponentes, yo digo, para que lo hagan más fácil. Ahorita me dan el resultado. Yo trabajaría así, cancelo este, ¿sí? Hago las operaciones y a final de cuentas lo que voy a tener es el radio dado en metros, ¿no? Muy bien. Si alguien tiene la operación me dice, si no ahorita yo aquí le... Me dio de 0.043. Ya con el 10 a la... o ya en metros. Sí, sí, O sea, eso. Sí, igual me dio eso. Sí. ¿Ande? Sí. Sí, también ¿No le me dio dio? eso. Sí, ¿Sí? sí, sí, sí. ¿Sí? Sí. 0.043. Entonces el diámetro es igual a 8.6 centímetros. ¿Está bien el ejercicio? Sí. Está bien, no hay ningún problema. Esta pieza va a pesar una cierta cantidad de kilos. A final de cuentas, esto que dijimos es un eje sólido. Pregunto a ustedes, ¿cómo podrían hacer más ligera esta pieza? ¿Qué solución alterna me dan? Haciéndolo que sea hueco. Haciéndola que sea hueca. Pero tengo una sola ecuación y dos incógnitas. Normalmente cuando ustedes tienen comercialmente, vamos a pensarlo bien corte nada más. Tengo mi eje. Espero que más o menos se vea como que está Muy bien.
Entonces, tengo este eje hueco. ¿Sí? Muy bien. Normalmente lo que ustedes van a conseguir, entonces aquí está. Normalmente ustedes van a fijar el diámetro, van a fijar uno de los dos diámetros, porque si no tienen un problema, tienen una sola ecuación y dos incógnitas. Entonces no se puede hacer. ¿Cuál de los dos quieren fijar y por qué? Para los dos puedo tener una justificación, pero ¿cuál de los dos? ¿El interior o el exterior? Ustedes me dicen. O sea, a final de cuentas, podemos tener como un valor ya. El diámetro exterior, o podemos tener como un valor ya definido el diámetro interior. Ustedes me dicen cuál de los dos manejamos. El exterior, ¿no? O sea, como definido el exterior. Muy bien, a ver. Entonces, yo tengo esto. Y tengo que fijar una de las dos. Su compañero nos dice que fijemos el exterior. Yo no tengo mayor problema. Podemos fijar el exterior. De hecho, me es más fácil el problema. Entonces, bueno, es lo mismo, pero más fácil de explicar. Diámetro interior, diámetro exterior. Muy bien. ¿Cuánto el diámetro exterior? Cualquier valor, pero mayor de ¿cuánto? De 8.6 centímetros, ¿no? Porque en ese caso estamos en un eje sólido. Y aquí estamos hablando de que vamos a trabajar con un eje que es hueco. ¿Podría ser 10 centímetros de diámetro? Podría ser, se me hace poca la ventaja que van a obtener así, pero 10 es mayor que 8.6, entonces es válido. Yo les voy a proponer un poquito más, a lo mejor 12 centímetros. Aquí, ¿por qué fijarían el diámetro exterior? O sea, yo les dije, tengo justificación para fijar uno u otro. El diámetro exterior lo puedo fijar considerando las chumaceras en las que yo voy a apoyar. O sea, yo voy a tener rodamientos comerciales. Los rodamientos no los puedo mandar a hacer a la medida que yo quiera. Entonces me tengo que ajustar a lo que ya hay comercial. Entonces, el diámetro exterior se define por efecto de un rodamiento comercial. Rodamiento comercial. Puede ser 10, pero me inclino a un valor un poquito más grande. Voy a decir que el diámetro exterior es 12. Y entonces nuestra incógnita, ¿cuál sería? La ecuación sigue siendo la misma. Vamos a ponerla así. Nos va a quedar así la ecuación. Cortante de diseño es igual a 2 momento torsional por el radio exterior entre pi por el radio exterior a la cuarta menos el radio interior a la cuarta. ¿Están de acuerdo? Es la ecuación tal como la teníamos, no estamos haciendo mayor cambio, es exactamente, estamos sustituyendo en lo que teníamos que sustituir, ¿sí? Muy bien. Entonces, se me ocurre, pues, despejar y igualar. Se me ocurre esto, ponerlo así. Se me ocurre poner pi
radio exterior a la cuarta por cortante de diseño menos pi por radio interior a la cuarta por cortante de diseño es igual a 2 momento torsional por el radio exterior. Voy a cambiar el color porque si no, aquí se va a ver. Entonces, a final de cuentas, yo puedo decir que esto va a ser igual. Aquí ya nada más que mi pantalla me deje. Esto va a ser igual. Entonces tengo radio interior a la cuarta va a ser igual a ¿quién? Va a ser igual, ahorita ya cancelo mis términos, es pi por radio exterior a la cuarta, cortante de diseño, radio exterior a la cuarta cortante de diseño, menos 2 momento torsional, radio exterior. De este lado estamos dividiendo todo en ¿qué? En pi y en cortante de diseño, ¿no? Estamos dividiendo todo aquí. Esto me queda dividido en pi y en cortante de diseño. Esto me queda dividido en pi y en cortante de diseño. Si algo está mal, ustedes me dicen. Y como ya no tengo más donde escribir y quiero acabar aquí, voy a borrar mis datos. Todo esto que tenía de datos lo voy a borrar y ahí voy a seguir trabajando porque ya no tengo. Todo esto ya lo teníamos, entonces no veo problema. Muy bien. Muy bien. Regreso entonces. Entonces simplemente sustituir en mi ecuación, ¿no? Entonces tengo el radio interior va a ser igual, abrimos un paréntesis, va a ser igual a ¿quién? Nos quedó radio exterior, no nada más. Nos quedó radio exterior a la cuarta menos 2 momento torsional cortante de diseño. Perdón, estoy diciendo aquí una cosa que no es cierta, discúlpenme. Es para atrás. 2 momento torsional radio exterior, no cortante de diseño. Radio exterior entre pi, cortante de diseño. Todo esto, raíz cuarta. Sustituyo y me queda que RI, ustedes hacen la operación, es igual a radio exterior. El radio exterior, ¿cuánto le habíamos propuesto? 12, diámetro. Entonces me queda 0.06 elevado a la cuarta menos 2 momento torsionales 14.24, ¿no? 14.24 por 10 a la 3 por el radio exterior, que es 0.06. Todo esto dividido entre pi por el esfuerzo permisible, cortante permisible, que es 112.86 por 10 a la 6. Ese 10 a la 6 no me gustó, nunca me gustan las cosas mal hechas. Por
10 a la 6. Todo esto, raíz cuarta. ¿Estamos de acuerdo? Pues ya hacen la operación ya ahorita en su casa. Bueno, terminando la clase, porque el otro como que sonó a pleonasmo. Y ya determinan su radio interior. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hay alguna duda en lo que hemos hecho el día de hoy? No. ¿No? Entonces, está la tarea ya publicada, revisen su Classroom, la tarea se entrega dentro de este sábado en 8 y todas las dudas martes y jueves. ¿Alguna duda de lo que hemos hecho el día de hoy? No, profe, gracias. Bueno, ya nada más saquen esa operación, ya no lo quise hacer ahorita ya por no atrasarlos más. Tengan muy bonita culminación de semana, mejor fin de semana, espero que no tengan muchas tareas y que puedan estar más o menos descansados. Nos vemos, cuídense mucho. Hasta luego, muchas gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, hasta luego, que estén ustedes muy bien. Hasta luego.